Damos paso a la siguiente comunicación, a la siguiente charla que la va a dar el catedrático Pablo Bielza. Ya se lo he agradecido, se lo vuelvo a agradecer. Para nosotros es un placer tenerlo aquí. Además, estoy seguro que nos va a dar una charla magistral y amena. Y el tema que nos va a tratar Pablo es un tema que lo hemos puesto adrede, ¿vale? Es un tema que todos tenéis que ser conscientes de la importancia que tiene la selección, el uso y el criterio que tenéis que tener a la hora de elegir los plaguicidas, ¿de acuerdo? Pablo, cuando quieras. Alerta de seguridad. Ya he hackeado el IBIA. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer al IBIA la invitación a estar aquí. Para mí es un orgullo estar aquí porque, bueno, como ha dicho el secretario de Agricultura, agradecer al IBIA la invitación a estar aquí. Para mí es un orgullo estar aquí porque, bueno, como ha dicho el secretario de Agricultura, que el IBIA es una referencia mundial en muchos aspectos de la agricultura, en concreto de la entomología. Bueno, a lo mejor decirlo para los que están aquí, pues no pueden, pero yo que vengo de fuera, os puedo decir que para el mundo de la entomología agrícola aplicada, el IBIA es un centro de referencia mundial y tenéis que estar orgullosos del personal que tenéis aquí porque la verdad es que son muy, muy buenos. Y bueno, yo quería empezar contaros una cosa personal. Uno de mis hermanos a sus hijos le dice que los padres vienen del futuro. Porque les dice, a ver, si viniera una persona del futuro y os dijera, vais a hacer esto y vais a hacer esto otro y os vais a equivocar y en el futuro me has dicho, he metido la pata, me tenían que haberlo dicho antes, por favor, vea al pasado y dime que no haga esto, que no haga esto. Y dice, ¿a que le haríais caso si viene alguien del futuro? Y sus hijos decían, bueno, ya son más mayores, dicen, claro que le haríamos caso. Y le decía a mi hermano, dice, por los padres venimos del futuro, porque hemos cometido los mismos errores, nos hemos dado cuenta de que no teníamos que hacer eso, etc. Bueno, pues os cuento esto para deciros que yo vengo del futuro. Porque lo que está pasando con el Citotris y los tratamientos discriminados y el pánico que hay, que lo entiendo, ya ha pasado. Y como no cuidemos los productos, los vamos a perder. Os voy a contar ahora la historia de Franquiniela muy brevemente, porque estoy viendo que va a pasar lo mismo. Mirad, Franquiniela occidentalis, con la llegada, os voy a contar la historia del espinosad. El espinosad, pues al principio no es que fuera eficaz, era extraordinariamente eficaz. Esos son las dosis letales 50, o sea, a la dosis a la que se muere el 50% de la población, que es como se estima con precisión, y fijaros las dosis de campo. O sea, este TRIPS era entre 3.000 y 30.000 veces más susceptible que las dosis de campo. O sea, dabas un tratamiento de espinosad y es que limpiaba. O sea, los agricultores estaban más que contentos. ¿Qué pasó? Y ese problema que os contaré luego, que se puede morir de éxito. Y es que, bueno, ya se introdujo comercialmente el espinosad y que había, bueno, pues esta susceptibilidad tan alta, pero había un problema que ya se había desarrollado Franquiniela, resistencia a los otros 3 productos que había entonces, que era la crinatrin, el metiocar y el formetanato, que eran los otros 3 antitris autorizados,
que se usaban, pero ya había desarrollo de resistencia. Y en ese escenario llegó Spinosad con una alta una alta eficacia y, bueno, claro, era maravilloso. Pero era tan maravilloso que la gente no usaba más que el Spinosad, que es quizá uno de los errores que se están cometiendo ahora con el Ecitotris. ¿Qué pasó? Que en muy poco tiempo, en prácticamente un año o dos, estas fueron las dosis letales 50, no medias, sino de las poblaciones que nosotros recogíamos, que sabíamos que estaban dando problemas. O sea, fijaros las diferencias, eran más de 3 millones de veces más resistentes. O sea, el factor de resistencia era 3 millones. A partir de 10, de 20, ya se considera que es resistente. 3 millones. O sea, el Spinosad le engordaba. O sea, comía Spinosad. Y os va a pasar con el Ecitotris si no se toman las medidas adecuadas. Bueno, luego se hizo una estrategia para revertir la resistencia y, bueno, se trabajó mucho. Bueno, esto era cómo se convirtió el agricultor. Y, bueno, se revirtió en parte. Esto ya son porcentajes de eficacia para en diferentes sitios, que me sorprende que pongo Murcia. Yo nunca digo Murcia, digo región de Murcia, porque ahora soy de Cartagena. Y bueno, se revirtió un poco la susceptibilidad gracias a la colaboración de todos, pero claro, ya no se volvió, porque no se puede volver a las eficacias primitivas. Bueno, esta historia pasó. Realmente hubo una crisis posterior que ante esta situación de resistencia, o sea, el agricultor estaba entre la espada y la pared y bueno, y al final cuando estás en esa situación, y me entenderéis muy bien, haces algo. Y algo que hacían era usar productos no autorizados. Se usaban, bueno, esos productos, y uno de los que se usaba era el metilisofenfos, que es un buen antitris, bueno, ya no sé si siquiera se puede comprar, es que está autorizado en cebolla, pero claro, no está autorizado en pimiento. Y bueno, se detectó una alarma fitosanitaria en Alemania, esto en el 2006, cerraron las fronteras a las importaciones de Almería. Bueno, en realidad fue una crisis muy positiva porque eso fue el origen del control biológico en Almería y la gente se dio cuenta que se puede hacer control biológico muy bien. Y de hecho el control biológico está fenomenal, que sea medioambientalmente mejor, etcétera, pero eso para mí es un beneficio colateral. La gran ventaja del control biológico es que funciona muy bien. Técnicamente funciona muy bien. Bueno, no me da tiempo en esta charla explicaros los fundamentos del control de la resistencia a insecticidas, pero os invito, si queréis, hicimos en su día con Irak, España, que es un comité de acción contra la resistencia a insecticidas. Hicimos una serie de vídeos explicando los mecanismos de resistencia, cómo funciona, etcétera, que tenéis, o sea, en YouTube o en eso, ponéis resistencia a insecticidas y os sale enseguida. Pues podéis acceder ahí y ya está. No soy un influencer ni nada, pero, o sea que ahí lo tenéis. Porque yo creo que es importante que os forméis en este tema. Bueno, voy a sugerir, porque era un poco presuntuoso, os voy a sugerir 5 claves que puedan ayudar para el control de TRIPS en general y de este TRIPS en particular que nos estamos enfrentando, que son esas 5. Y voy a entretenerme ahora con cada una. Bueno, la primera y fundamental es cuidar los productos 5 estrellas. O sea, siempre hay unos productos que tienen muy alta eficacia y uno tiende a usarlos en exclusiva, que es lo que pasó con Franquiniela y Spinosad en su momento. Antes había pasado con el Acrinaltidin, que era tal, etcétera. O sea, se van quemando los productos.
van desapareciendo, nos quedamos sin herramientas. Esos tan buenos hay que cuidarlos. ¿Cómo se cuidan? Pues con alternativas, o sea, no usándolos siempre. Se llega a sobreusar esos compuestos, generan resistencia y entonces la eficacia de esos compuestos desaparece y nos hemos cargado el excelente, el 5 estrellas, y se muere de éxito. Y es que hay pocos compuestos 5 estrellas y antes la gente creía, bueno, ya vendrán otros, las casas estarán desarrollando otros. Pues no, hay pocos en desarrollo y menos en Europa con lo complicado que es registrar un producto, ¿no? Bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo los podemos cuidar? Bueno, aquí no lo tengo, pero en realidad la primera base es, o sea, que quien va a salvar el control químico y quien va a salvar los productos 5 estrellas es el control biológico. Pero eso lo veremos después. Lo que hay que manejar es fundamental rotar mecanismos de resistencia. O sea, en realidad hay que conocer qué hay, es que no he podido ponerlo, hay varios mecanismos de resistencia. Uno es que haya una mutación donde actúa el insecticida en concreto, entonces se vuelve resistente, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el espinosal, pasó en Franquiniella. Y otro mecanismo de resistencia es que tiene unos enzimas que detoxifican, o sea, que metabolizan el insecticida antes de que llegue a donde tiene que actuar, lo degradan, entonces no actúa. El mecanismo de resistencia del punto de acción es muy específico de un producto y de un modo de acción, pero los mecanismos de resistencia metabólico que se llama, que es que degrada el insecticida, puede ir a más de un modo de acción. Como por ejemplo en Franquiniella pasaba que unos enzimas que se llaman las P450 degradaban el acrinatrin, que es un peritroide, pero también degradaban el formetanato y el metiocar, que son carbamatos. Y entonces no podía rotar esos modos de acción porque en realidad el mecanismo de resistencia era el mismo. Entonces, la clave primera sería rotar mecanismos de resistencia. ¿Qué pasa? Que no sabemos ahora mismo cuáles son los mecanismos de resistencia que tiene el citotris frente a los diferentes insecticidas. De hecho, no sabemos con certeza siquiera si hay resistencias. Se sospechan, pero no sabemos. Estamos en ello. Bueno, está el IVIA y nosotros vamos a empezar ahora a estudiarlo para ver si realmente hay resistencias o simplemente son fallos de control en campo por otras razones. Como no sabemos los mecanismos de resistencia, pues ¿qué hacemos? Pues seguir rotar el siguiente nivel, que es rotar distintos modos de acción. Porque no es rotar compuestos, porque varios compuestos pueden tener el mismo modo de acción. Hay que rotar modos de acción. ¿Por qué tengo que rotar modo de acción? Bueno, os voy a poner aquí como o sea, cuando nosotros tenemos una población, bueno, aquí he puesto mosca blanca porque es lo que tenía hecho, bueno, pues habrá unas moscas que son sensibles, que son las blancas, habrá algún pequeño porcentaje de población que son resistentes al producto rojo, por así decirlo, y algunas que serán resistentes al producto azul. Bueno, por poner un símil, ¿no? Bueno, pues si nosotros tratamos con el producto rojo, pues lo que vamos a generar es, bueno, vamos a eliminar todas las demás, van a sobrevivir las que son resistentes y, bueno, siempre alguna susceptible se escapa, ¿no? Porque no le llega al producto, no sé qué. ¿Qué va a pasar en la siguiente generación? Va a aumentar el porcentaje porque de que se reproducen más los que son resistentes. Bueno, si insistimos en el tratamiento con el mismo producto o en el mismo modo de acción, pues va a sobrevivir también mayoritariamente las que son resistentes y así tratamiento a tratamiento lo que llegamos es a una producción resistente y ya el producto rojo ya podemos echarlo a kilos, a toneladas que no sirve. ¿Cuál es el mecanismo de rotar o de alternar, si queréis llamarlo así? Bueno, podemos partir de lo mismo. Empezamos con este producto, va a pasar al principio lo mismo, que hay una pequeña selección de productos resistentes, pero al tratar con un producto distinto,
se mata a los que son resistentes al rojo, porque este es el azul. Bueno, ¿me entendéis el símil que estoy siguiendo, ¿no? Y bueno, pues se van a reproducir más los azules, pero es que en el siguiente vamos a tratar con un verde y así sucesivamente. Entonces, bueno, no estamos facilitando que solo sobrevivan los resistentes a uno, sino que como los que son resistentes a uno son sensibles a otros, pues los vamos matando así sucesivamente. Eso es, bueno, el mecanismo global de cómo funciona esto, ¿no? Que es este esquema, ¿no? Bueno, ¿cómo saber los modos de acción? Pues tenemos la suerte de tener Irak-España, que tiene cada poco, hace este folleto que es la clasificación de los modos de acción, que está gratuitamente en irak-online.org. Buscáis ahí está en inglés, pero en regiones está el Irak-España y ahí tenéis toda la documentación que produce Irak-España con el la situación mucho mejor que era con Frankiniana en su día. Tenemos más modos de acción que pueden ser eficaces. Unos serán más eficaces que otros, pero bueno, entonces hay que alternar. Cuando son del mismo subgrupo, en principio conviene considerarlos como el mismo y no ponerlos seguidos. Pero yo soy muy fan sobre esto, hacer una estrategia con otros productos. Aquí he puesto la azadiractina porque, bueno, aunque antes he enseñado que un tratamiento de azadiractina a lo mejor a los TRIPS no le hace mucho, pero la azadiractina es un producto que trabaja muy bien contra los TRIPS cuando hay una exposición un poco constante a este producto. Entonces, para mí es una herramienta muy válida para tenerla ahí, porque va a ir contra la resistencia a otros productos. Y lo mismo digo con los hongos entomopatógenos, que también van a estar ahí haciendo su papel, y también productos que tienen una acción mecánica. La acción mecánica es que no hay manera de generar resistencias. Es como si dice, no, una cucaracha puede generar una resistencia a pisarla y aplastarla. Pues no está dentro de sus posibilidades evolutivas. Bueno, pues la acción mecánica es muy difícil que un insecto desarrolle resistencia a una acción mecánica. Entonces eso siempre va a ayudar mucho en contra del desarrollo de resistencias. Bueno, entonces es vital alternar estos productos 5 estrellas con los que son de 4, de 3, de 2 o de 1, porque todo suma. O sea, ¿por qué? Siguiendo, imagínate, partimos de 1000 TRIPS. Bueno, pues tenemos un producto que tiene una eficacia del 90%. Vale, me va a reducir a 100. Cuando esa población vuelva a convertirse en 1000, bueno, usa esto porque son números redondos, vamos a volver a usar el mismo producto, pero ya va a ser un poco menos eficaz. Porque a lo mejor ya ha habido cierta selección. Vale, aún es bastante eficaz, un 80%, muy bien. Pero claro, si sigo insistiendo, pues a lo mejor ya deja de ser tan eficaz. Estamos desarrollando resistencia. Si usamos productos 4 estrellas o 3 estrellas que no son excelentes, pero son muy buenos o buenos, pues a lo mejor partimos de lo mismo. Usamos el mismo producto inicialmente, tenemos una buena eficacia, vuelve a remontar la población. Pero ahora podemos usar, o sea, si nosotros usamos un producto a lo mejor que solo tiene un 70%, que es bastante, pero dice, no es que solo tiene, pues bueno, pues hace esto, pero luego otro del 70% reduce. En total, hemos conseguido una eficacia global mejor que un segundo tratamiento con un excelente. ¿Por qué? Porque un 70% sobre otro 70%, o sea, va sumando, o sea, vas haciendo mortalidades que se van juntando, igual que se junta con un entomopatógeno, con un agente de control biológico, etcétera, etcétera. O sea, hay que usar y luego, ¿qué conseguimos? Que cuando realmente tenemos un problema urgente
y vital, que tenemos que bajar la población, el producto excelente sigue funcionando muy bien. Esa es la clave. Tenemos que guardar los productos 5 estrellas para los momentos clave. Bueno, otra cosa que yo creo que es vital para el control de tris es usar coadyuvantes en mezcla con los productos. ¿Por qué? Porque los tris en general, o sea, el orden Tisanaptera se llama así, tisanos, que es cilio, aptera, que es alas con cilios, porque tienen en las alas estos cilios. O sea, los tris son muy hidrófugos, son difíciles de mojar. Los productos les llegan mal por contacto. Hay que mejorar la acción por contacto. ¿Cómo se mejora? Pues con aceites, con azúcares diversos, etcétera, etcétera. He puesto algunos ejemplos que pueden mejorar la acción por contacto. ¿Por qué me gustan a mí? Porque, como decía antes, tiene una acción ya de por sí mecánica que no genera resistencia, pero, muy importante, tiene una acción que yo llamo pegajosa. ¿Y por qué? Y voy a explicar unos ensayos que hicimos ya muchos años y realmente ni los he publicado nunca, creo que nunca los he presentado en un congreso, o sea, a lo mejor esto es una primicia. ¿Qué es estos ensayos? Porque decimos, bueno, porque en su día el formetanato, no sé, bueno, si sois de hortícola, en su día el formetanato había que mezclarlo con azúcar. Y el azúcar se vendía en el campo de Cartagena y en Almería en palets para mezclarlo con el formetanato, porque cuando funcionaba el formetanato era en mezcla con azúcar. Me parece que era 1 gramo por litro, no me acuerdo muy bien. Y todo el mundo dice, no, es que el azúcar es fagoestimulante, le atrae el azúcar a donde está el tratamiento, se alimenta de ahí y entonces ingiere más insecticida y entonces actúa mejor. Pero, claro, a nosotros no nos cuadraba esto porque si fuera así, funcionaría con todos los insecticidas. Y había con algunos insecticidas que no funcionaba bien. Y dijimos, bueno, vamos a probar por qué. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un ensayo en que expongamos en contacto o ingestión al TRIPS, a formetanato en este caso. Entonces, bueno, hicimos un ensayo residual que consistía en mojar una hoja en el insecticida y luego cortar una sección y ponerlo en un vial. Y ahí exponíamos al TRIPS, a esa hoja tratada. Esto teníamos un modo de acción por contacto y por ingestión, porque el TRIPS estaba sobre la hoja tratada, pero también se alimentaba de la hoja tratada. Entonces teníamos las dos. Otro era un bioensayo por alimentación solo. En la tapita del vial la habíamos cortado, habíamos puesto un parafín, que no sé si sabéis qué es, que es como una membrana plástica estirada, echábamos una gota de insecticida ahí y la cerrábamos y el tris es capaz de alimentarse a través del parafín, que simularía como la cutícula de una hoja. De manera que el tris alimentaba de ese líquido, pero como solo era capaz de meterle el estilete y ingerir, no tenía ninguna acción por contacto. O sea, esto era pura ingestión. Y el tercer buscábamos un método que solo hubiera contacto. Entonces se nos ocurrió un trozo de cartulina, lo metíamos en el insecticida, lo dejamos que se mojara bien y luego cortábamos esa cartulina y lo metíamos en el vial. Poníamos también aquí una gota de agua sola, o sea, ahí no había insecticida, pero el tris estaba andando por ahí. O sea, había acción por contacto, pero no por ingestión, porque no se alimentaba de la cartulina, lógicamente. Entonces, era exclusivamente por contacto. Pues mirad los resultados.
La dosis, los resultados que voy a enseñar son las dosis letales 50. Y acordados que la dosis de campo del formetanato en su día eran 500 o 1000 miligramos por litro, que es una dosis alta, pero era la que era un carbamato. Bueno, es un carbamato. Bueno, esto es nuestra población de referencia de toda la vida, que era de Franquina occidentalis, que era sensible, muy sensible a los insecticidas, y esto eran dos poblaciones resistentes al formetanato, pues eran FOR7 y otra que no me acuerdo del pan donde venía, que era también resistente a formetanato, bueno, a todo. Y fijaros, la dosis letal 50, mientras más alta sea la dosis, más resistente es. Entonces, bueno, vimos que teníamos, o sea, sí eran muy resistentes estas dos poblaciones. Bueno, cuando añadíamos azúcar pasaba esto. Se volvían sensibles. O sea, por eso era tan maravilloso el añadir azúcar al formetanato. Y por eso funcionaba tan bien en campo. O sea, aumentaba la eficacia por 20, por 23 y en una muy resistente por 300 y pico. Mirar cuando, bueno, esto era, perdón, en el que era residual, o sea, había contacto e ingestión. Mirar cuando hacíamos solo alimentación, o sea, solo había ingestión. Bueno, salía este dato es un poco raro. Bueno, está claro que el formetanato en realidad actúa muy bien por ingestión, porque fijaros esto, cómo baja. Y cuando añadimos el azúcar, bueno, la sensible, bueno, no había diferencias significativas, no hacía nada. Mejoraba un poquito, pero tampoco se veía un resultado. O sea, no había ninguna mejora en la alimentación al añadir azúcar. No era fagoestimulante el azúcar, no actuaba así. Fijaros, cuando contacto, fijaros, por contacto las resistentes eran extremadamente resistentes, pero cuando añadíamos azúcar, fijaros lo que pasaba. Con la sensible, bueno, le bajaba, pero es que ya no le podía bajar más, por eso era muy sensible. Pero claro, en las resistentes, fíjate, hasta que era seleccionada específicamente para el formetanato, o sea, la hacía hipersensible. Y también esta resistente también le bajaba, o sea, está muy por abajo de las dosis de campo. O sea, nuestra conclusión, ¿cuál era? El azúcar no actúa de fagoestimulante, sino nuestra hipótesis era que actuaba mejorando la acción por contacto de formetanato. Nosotros creemos que es que hace una acción pegajosa. Es cuando se te cae una Coca-Cola a la mesa, se seca y se queda todo pegajoso. Pues lo que ayuda es que el producto se pegue a la hoja y se pegue al trips. O sea, le ayuda a la acción por contacto. Y por eso o sea, los productos que ya actúan bien por contacto no mejoran tanto, pero los productos que son fundamentalmente por ingestión les ayuda mucho por ingestión. Por eso nosotros creemos el usar, esto hablo de los azúcares, pero yo creo que los aceites también tienen esa acción y otros productos. O sea, todo lo que sea mejorar por contacto, en mi opinión, va a mejorar mucho los tratamientos contra los tris. En mi opinión, sobre cualquier especie de tris. Otra clave es la compatibilidad con biológicos. O sea, hay que vigilar mucho, o sea, porque como os decía antes, lo que salva el control químico es el control biológico. O sea, el control biológico es eficaz. Técnicamente es eficaz. Y además no genera resistencias. Entonces, bueno, pues una estrategia de usar biológicos es alternar o complementar los tratamientos químicos cuando se tengan que hacer de una manera, o sea, para mí habría que hacerlo de una manera más o menos repetitiva, para que estuviera ahí siempre el hongo entomopatógeno en el campo,
porque va a ayudar mucho a combatir la resistencia y al control de tris. Y es crucial respetar las poblaciones de depredadores. Mira, hay que vigilar que los productos sean compatibles con la fauna auxiliar, porque, bueno, podemos tener varios productos que podemos utilizar, pero algunos no van a ser compatibles. Entonces, puede ser que terminemos usando exclusivamente uno o dos productos solo porque son compatibles con el control biológico. Bueno, pues eso también nos puede pasar, que no los carguemos, porque vamos a generar resistencia en esos pocos productos compatibles y nos los vamos a cargar, van a reducir su eficacia. Bueno, pues otra estrategia que nosotros hemos hecho es también darle la vuelta a esto. Bueno, en vez de pensar los productos que son compatibles con los agentes de control biológico, con los depredadores, bueno, ¿por qué no hacer depredadores que sean resistentes a los productos? Nosotros, bueno, no sé si habéis visto otras charlas nuestras, ahora hacemos mucho la mejora genética de enemigos naturales. ¿Y por qué empezamos? Realmente empezamos con esto. Hemos hecho ahora otras cosas, pero como habíamos estudiado durante muchos años la resistencia a insecticidas y vimos que era un fenómeno frecuente, dijimos, bueno, ¿y por qué los enemigos naturales no van a generar resistencia a los insecticidas? Dijimos, bueno, vamos a probar con los Orius. Y empezamos a seleccionarlos y efectivamente hubo una respuesta y tenemos Orius laevigatus resistentes a insecticidas. Yo, fijaros, hemos desarrollado estas superrazas, bueno, tenemos otras, no es que venga aquí a hablar de mi libro, como os decía uno, pero fijaros, bueno, y estos son datos de hace un año o dos, ahora son bastante más resistentes. Fijaros, voy a poner aquí las mortalidades a la dosis de campo, a la máxima de campo, que es la que pongo aquí, de un Orius laevigatus comercial, y aquí la mortalidad de hace un año o dos, que ahora son más resistentes, bueno, yo creo que ahora son inmunes, de esta raza de resistentes. Pues ahora dice también PRIT, un Orius se muere prácticamente todo. Nuestra raza resistente de entonces solo se moría al 28%. No hace falta que hagáis, os aviso para hacer la foto. La flupiradifurona, que es el sibanto, también es muy tóxico para Orius, pues con nuestra raza resistente también solo se muere un 14%. Al sulfoxaflor también es tiene un impacto importante en los enemigos naturales, pues es prácticamente inmune al sulfoxaflor. A los piretroides, lo hicimos con la aldacerotrin, pero pasa con cualquier piretroide, no se muere ninguno. Al espinosad, que es medianamente tóxico para espinosad, pues también, bueno, ahora tampoco no se muere prácticamente nada. Al espinotorán es lo mismo porque, bueno, esto sí que hemos estudiado el mecanismo de resistencia y tiene también le ha mutado donde actúa el espinosad y entonces el Orius se ha vuelto inmune a los espinosines, a esta familia. A la hemamectina, benzoato, pues también. Bueno, son resistentes, o sea, ¿por qué no usar? O sea, al final hay que dar herramientas y si no se dan herramientas, la gente pues tiene que tirar por la calle de en medio. Pues demos herramientas. Si queremos que se hagan bien las cosas, hay que dar herramientas. Bueno, pues esta es una herramienta. Enemigos naturales compatibles, mucho más compatibles con el control químico que las poblaciones silvestres. O sea, hemos desarrollado variedades de tomate, de cítricos y tal durante cientos de años, o decenas de años si queréis, pero nadie se le ocurre usar un tomate silvestre o el maíz silvestre. Pues estamos usando los enemigos naturales silvestres. Hagamos mejora genética. Bueno, uno se podría preguntar, porque nos han preguntado muchas veces, vale, estos son resistentes, pero a lo mejor se reproducen peor, depredan peor, etcétera. Bueno, pues fijaros
estudiamos del comercial la longevidad que tenía y de la raza resistente, estos los días medios de vida de un adulto y está el número de huevos que pone. ¿Tiene el mismo potencial biótico? No, es aún mejor. Bueno, otra clave. Había un político en España que decía programa, programa, programa. Pues yo digo estrategia, estrategia, estrategia. Hay que considerar la estrategia globalmente, porque todos los, o sea, como os han explicado aquí, el método de conservación, el control biológico, el seguimiento, las trampas, todo suma. O sea, en realidad, la gestión integrada de plagas, tenemos que recordar, esta es la diapositiva que yo pongo en clase a mis alumnos, de que tenemos que usar todos los métodos de control contra el conjunto, porque realmente no está solo el citotris, efectivamente. Tenemos ahí un conjunto de malas hierbas, enfermedades, otras plagas, que es lo que es la gestión integrada de plagas. Pues ese conjunto, o sea, no es que este método solo es un 10%, bueno, pues eso es un 10% más. Pero es que imagínate que todo fuera un 10%, pues un 10% más un 10% más un 10%, eso 10 veces es el 100%. Probablemente sea más eficaz y más sostenible, esto que está tan de moda en el tiempo, usar 10% que un 90% de uno solo. Es estrategia, estrategia, estrategia. Solo una solución, como decía Alberto, no hay una silver bullet, no hay una bala de plata, no hay una solución mágica. La solución mágica es la estrategia. Bueno, es lo que es el tema de la resistencia, como ya se hizo con tuta absoluta, porque también, no sé qué he contado, pero el problema este citotris también lo vivimos con tuta, que aquí en el IBIA lo conoce muy bien, con las resistencias insecticidas en tuta, pues también pasó esto, que se generan resistencias, bueno, aquí he puesto solo el IBIA y mi universidad, porque somos los que estamos aquí, pero bueno, hay más centros de investigación, obviamente. Pero una colaboración activa, la gestión de la resistencia. ¿Basada en qué? Medidas culturales, como os van a explicar, os han explicado, fundamentalmente el biocontrol, seguimiento de trampas, rotación, etcétera. Estrategia. Y por último, y ya voy acabando, calidad de tratamiento. Aquí no me entretengo más porque probablemente sepáis más de esto que yo. O sea, dosis adecuada, no me quiero entretener, pero especialmente, o sea, las dosis altas no se pueden hacer por temas de residuos, que es lo que pasó en Almería, que luego os darán una alarma fitosanitaria, os cerrarán las fronteras de vuestros productos y decidiréis, ay, madre mía, pero dosis bajas también es un error, porque pueden generar resistencia, y esto ha pasado con tuta y las diamidas. La culpa de desarrollo de resistencia a las diamidas en tuta, o sea, en el caso ahora de los tris, el ciazipir, el ciantraniliprol, fueron las dosis demasiado bajas. Hay una razón, pero no me voy a entretener en ella. Los coadyuvantes, usar azúcares, aceites, en mi opinión es la formulación contra los tris es clave. El producto formulado y luego también los coadyuvantes que añadimos. Caldos bien mezclados, o sea, el orden por el que se echa los coadyuvantes y los granulados o los polvos mojables, etcétera, tiene un orden técnicamente que es el que hay que seguir. Pues eso hay que saberlo bien cómo hacer para que el caldo sea bien bueno. La boquilla revisada, o sea, son cosas muy básicas, pero a veces hay que recordarlo. Y bueno, y los volúmenes de caldo, que bueno, me consta que a veces es difícil ajustarse al que realmente está recomendado. Bueno, estas son las 5 claves que os quería transmitir. Cuidar los productos 5 estrellas, utilizar los coadyuvantes, que será clave para el control de tris, usar compatibilidad con biológicos o biológicos compatibles con químicos, estrategia, estrategia, estrategia y la calidad de los tratamientos. Bueno, es un grave problema tener cuidado con la resistencia, porque desarrollar resistencia a citotris si no tenemos cuidado.
hay que hacer una buena gestión, tener cuidado con los productos 5 estrellas, no hay que matarlos de éxito, cuidar también mucho los productos que son compatibles con la fauna auxiliar. Toda la estrategia hay que basarla en el control biológico, el control químico tiene que ser el complemento y la resistencia a insecticidas es un problema global, pero las soluciones son locales. Y tan locales como es a nivel de parcela de agricultor. O sea, cada uno es responsable de lo que pase. Y porque tenemos esa responsabilidad todos. Y nada, gracias a diferentes proyectos, a mi equipo. Muchísimas gracias, Pablo, por la excelente charla. Tenemos tiempo para... No hay tiempo, pero vamos a hacer tiempo. Tiempo para 2 preguntillas. No queréis saber qué pasó a los hijos de mi hermano, a mi sobrino. Ha salido bien todo. ¿Seguro? Pues nada, Pablo, Nada. Enlazamos perfectamente con una de tus últimas diapositivas de estrategias para dar paso a la charla de Vicente sobre estrategias. Gracias.